Mi nombre es Anelix Aponte y junto con mi compañero William Aponte voy a hablar sobre las técnicas de comunicación eficaz y la inteligencia emocional para la cátedra Comunicación Eficaz. Al respecto voy a empezar hablando que en todas las facetas de nuestra vida nosotros desarrollamos planes y estrategias, pero solo con un plan bien pensado tenemos más posibilidades de éxito. Sé que estoy hablando un poco de planificación y el tema es más la inteligencia emocional y las técnicas de comunicación eficaz, pero todo esto tiene una gran importancia, una gran relevancia si lo planificamos bien y nos va a incidir de muy buena manera en las aulas de clase. Particularmente yo considero que en el ámbito docente es necesario lograr una correcta comunicación y para ello existen un sinfín de técnicas de comunicación eficaz como lo son la escucha activa y la habilidad comunicativa, y todo ello se encuentra enmarcado en lo que se denomina la inteligencia emocional. Pudiendo definir entonces la inteligencia emocional como la capacidad de controlar, comprender e identificar nuestros sentimientos y nuestras emociones, reconociéndolas también en los demás. Pero al hablar de las técnicas de comunicación eficaz y la inteligencia emocional, ¿qué relevancia tiene en realidad en las aulas de clase? O sea, ¿para qué lo podemos utilizar? Bien, en las aulas de clase nosotros tenemos que facilitar un sentimiento de libre expresión. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo logramos que un estudiante se sienta con libertad de expresión dentro de un aula de clase? Esto se puede lograr potenciando las capacidades comunicativas del estudiante y del grupo a través de bien sea diferentes lenguajes y códigos, provocando la reflexión, fomentando la atención a lo que expresan los demás a través de la escucha activa, que es una de las técnicas de comunicación eficaz a que habíamos hecho referencia anteriormente. Y asimismo es necesario establecer relaciones equilibradas entre los docentes y los estudiantes. Esto tiene que ser también una relación solidaria, constructiva con las personas y hacia su cultura también, no solamente dentro de lo social, sino también a nivel cultural, es decir, crear un buen clima dentro del aula de clase. Esto se logra a través de resaltando la importancia de los valores básicos que rigen la convivencia humana y actuando de acuerdo con esos valores, que no solamente resaltar la importancia que tienen, sino también actuar en pro de estos valores. También es necesario favorecer en los estudiantes el desarrollo de habilidades de comunicación, como lo son la escucha activa, la expresión de los sentimientos y la asertividad, lo cual a veces tiende a ser un poco difícil porque es necesario que el docente logre primero que se escuche activamente. Eso es algo muy difícil lograrlo en un estudiante. Luego de ello, que logre expresar sus sentimientos en un aula de clase y que sea asertivo con lo que dice y con las emociones al momento de controlarlas. Todo ello, ¿qué nos lleva a pensar? Bien, yo considero particularmente que las emociones constituyen un aspecto fundamental en nuestra vida. En nuestro día a día lo sentimos todos los días y es algo que podemos aprender a utilizar y nos va a potenciar el aprendizaje en la educación. Y asimismo lo va a facilitar. ¿Cómo lo facilita? Bien, considerando que son un aspecto esencial de todo aprendizaje y cuando es necesario utilizar técnicas de comunicación eficaz, primero para saber expresarnos, segundo, conocer cuáles son nuestras emociones y saber cómo controlarlas, de manera que podamos aprovecharlas en cada momento y que logremos identificar en nuestros compañeros, en nuestros docentes, en nuestro grupo en general, cuáles son las emociones que ellos tienen y aprender a controlarlas. Ya que cuando todo esto no se tiene en cuenta, se está dejando pasar una gran oportunidad de educar de manera globalizada e integral, lo cual en la actividad docente, en la práctica docente de hoy día, ya es necesario pasar un poco de simplemente formar en el área técnica, sino que ahora se tiene que formar a un ciudadano global e integral. Asimismo, muchos centros educativos hoy en día recogen dentro de sus finalidades educativas la importancia del desarrollo de la dimensión emocional de los estudiantes o hacen referencia a una educación integral. Siempre hemos escuchado eso de educación integral, pero muchas veces no sabemos a qué se refiere. Pero el reto como tal de todo esto es la aplicación de la práctica de la inteligencia emocional en un aula de clase y hay que estar preparados para desarrollar actividades y una cultura que promueva el crecimiento emocional como tal de cada uno de los estudiantes y de los docentes e incluso de toda la comunidad educativa, ya que en una institución educativa no solo existe un personal docente y un alumnado o un estudiantado, sino que existen muchas otras personas que se comunican al día a día con los docentes y con el estudiantado. Y asimismo el profesorado
se debe comprometer a desarrollar su propia inteligencia emocional. Es decir, no es simplemente resaltar los valores de los estudiantes, decirles cómo pueden expresarse mejor e incluso tratar de que ellos se expresen libremente dentro de un aula de clases, sino también es que todo esto lo apliquen los docentes dentro del aula de clases para sí mismos, y de esta manera se logra crear un buen ambiente dentro del aula de clase, y asimismo se facilita y se logra formar no solamente en un área técnica, sino una visión un poco más de un ciudadano global, un ciudadano integral y un ciudadano como tal, que es lo que se busca lograr hoy en día con la educación.